Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a nuestro programa de Medicina General. Alguno ya ha comentado que siempre comienzo los programas diciendo lo mismo, pero bueno, también es lógico. No se puede empezar un programa diciendo, vaya, ya están otra vez ahí viendo el programa. Pues eso, vamos a lo nuestro. ¿En qué consiste el programa de hoy? ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues nuestro programa de hoy se centra en esto. ¿Esto qué es? Bueno, aparte de un grandísimo jugador de baloncesto ya retirado, cuyo único defecto fue jugar en el Barcelona durante muchos años, esto también significa enfermedades propias de la infancia. Hoy vamos a ver enfermedades víricas de predominio en los niños, enfermedades variadas, algunas afectan también a adultos con bastante intensidad. Empezamos con un clásico, los herpes. VIH, virus de herpes, y vamos a ver qué tipos hay. Vamos a empezar con el herpes simple. Esto no tiene nada que ver con el vídeo. Es virus de herpes simple y diferenciamos dos. El 1 y el 2, así de sencillo. ¿Qué diferencias hay entre uno y otro? Bueno, el virus del herpes simple, el primero afecta a la parte de arriba, desde la cintura para arriba. ¿Qué es lo que produce? Pues produce afectaciones principalmente en la cara, produce afectaciones típicas en la comisura de los labios, lo que se suele llamar las boqueras. También afecta con cierta frecuencia al ojo, a la rama de la mandíbula e incluso puede afectar al sistema nervioso central. Esto comienza con una especie de mancha, lo que se denomina mácula, que es de color más rosadito, más rojo. Eso luego degenera lo que se llama pápula. La pápula es una elevación, quiere decir no está al ras con la piel, sino que se eleva un poquito. Luego degenera en una vesícula, una especie de pompita, que al final acaba por romperse y por formar una costra. Esto luego lo vamos a ver un poquito más tarde en otra enfermedad también bastante corriente, bastante común. Suele durar más o menos una semana, una cosa así. ¿Y qué hacemos cuando aparecen esas boqueras tan frecuentes? Lo mejor es evitar que se infecten. ¿Cómo se evita que se infecten? Pues simple y llanamente no tocándolas. Suelen ser bastante molestas y todos vemos a los niños cuando tienen las boqueras que están continuamente tocándose. Cuidado con eso, porque evidentemente las manos, sobre todo los niños, están llenas de todo tipo de porquerías. Si las acercamos a la boca, una herida abierta, se nos puede infectar. Aparecen sobreinfecciones por estafilococo, por estreptococo, que son bastante más serias y que pueden llegar a dejar cicatriz, cosa que las boqueras normalmente no hacen. ¿Qué es lo que hacemos con ellas? Bueno, pues generalmente con la simple limpieza, con algodón y con agua oxigenada, es más que suficiente para tratar este tipo de infecciones. ¿Cuándo aparecen las boqueras? Bueno, pues generalmente aparecen cuando existe algo que lo precipita. El virus es un virus que suele andar por ahí, suele rondar por ahí, luego veremos en los zóster cuál es la raíz del problema, y nunca mejor dicho, porque a partir de las raíces nerviosas es de donde viene. Pues suele andar por ahí y en determinados momentos, por determinados estímulos, aparecen, como puede ser el estrés, puede ser el exceso de sol, puede ser un periodo de fiebre, en fin, se asocia por ejemplo a las neumonías, se asocia con cierta frecuencia a la aparición de este virus. Vamos a pasar al siguiente, el 2. El 1 afectaba de cintura para arriba, el 2 afecta de cintura para abajo, evidentemente. Es mucho más raro en los niños. Suele aparecer a partir de la adolescencia y según la precocidad de cada uno, puesto que es muy típico de contagio por vía sexual. Entonces, bueno, pues los adolescentes el que puede. Este virus también aparece como infección neonatal que se adquiere en el canal del parto, es decir, el niño adquiere la infección por el virus cuando nace, porque la madre es la que está infectada. Es un virus, como ya decimos, que afecta a los genitales de la madre en este caso, y por eso se lo pasa al hijo. Nos dejamos los simples y pasamos a otro señor de la misma familia. ¿Qué significa esta Z de aquí? No tiene nada que ver con el zorro. La Z es el herpes zóster o herpes zona. ¿Por qué se le llama así? Porque suele afectar a una banda, a una sola zona. Aunque se puede encontrar también en la cara, lo más típico es que lo encontremos, por ejemplo, en la espalda. Y en la espalda lo vamos a encontrar
si soy capaz de dibujar algo parecido. Sí, más o menos. Bueno, el dibujo iba bien, no acaba muy bien. Lo vamos a encontrar en la espalda siguiendo una zona, digamos, por ejemplo, para que lo tengan más claro, siguiendo una costilla. Una costilla porque el virus del herpes permanece en los ganglios sensitivos, los ganglios que están aquí al lado de la médula, y a partir de esos ganglios, en ciertas ocasiones, como nos pasaba con los herpes, se reactiva y sigue el trayecto del nervio y ahí produce la infección. Esta infección da una característica en la piel, que es este tipo de vesículas, las que veíamos antes, siguiendo una franja. Cuando aparece, sobre todo en los adultos, suele ser bastante doloroso. Y bueno, pues aparte del tratamiento analgésico, pues en ciertas ocasiones se requiere un tratamiento más agresivo con fármacos antivirales, sobre todo cuando en vez de afectar a esta localización, pues afecta sobre todo, por ejemplo, a la cara. Imagínense la afectación del nervio oftálmico, la rama oftálmica. Bueno, casi que no me voy a atrever siquiera a pintarles la cara porque no sé lo que podría pasar. Pero bueno, pues imagínense que puede seguir, pues ya sé que estaba de espaldas, pero vamos a pintarle. Y que puede seguir, pues, este trayecto de aquí o afectar a la rama mandibular, en fin. Es pues bastante doloroso y bastante incordiante. Entonces, en esos casos sí utilizaríamos fármacos antivirales. ¿Decimos algo más de este virus? No, pasamos al siguiente. Vamos a ver este mismo virus, pero cuando en vez de provocar esta enfermedad, pues aparece la primera infección. Eso, como ya hemos dicho antes, es un virus que está latente, que está dormido, por decirlo de alguna manera, pero que ya ha estado en el cuerpo y que generalmente ha producido una infección. Algunas veces esa infección no da clínica. No olvidemos que no todas las infecciones son aparentes, es decir, cuando nosotros preguntamos a alguien si ha pasado la varicela, todo el mundo nos dirá si la recuerda o no la recuerda, si la ha pasado o no la ha pasado en función de los síntomas que le dé. Pero muchas personas que dicen no haber pasado la varicela, sin embargo nosotros vemos que tiene anticuerpos contra ese virus. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la infección ha estado ahí, pero no ha llegado a dar clínica. El cuerpo ha logrado producir anticuerpos y ha controlado la infección antes de que dé molestias. Vamos a centrarnos un poquito más en la varicela, por aquello de que es muy conocida. La mayoría sabe lo que hacer frente a ella, pero bueno, de todas maneras vamos a dar unas cuantas ideas. La varicela suele comenzar en la espalda. Lo más típico es que comienza en la espalda y a partir de ahí se va diseminando. ¿Qué es lo que produce la varicela? Pues prácticamente todo el mundo lo conoce. Muy similar en cuanto a las lesiones que produce en la piel al herpes 1. Produce primero la mancha, luego, esto sería visto de perfil, aparece la pápula. Vamos a escribir sus nombres: mácula, pápula. Esto luego se hace una montañita, que es la vesícula, y a los 3 días más o menos esto acaba rompiendo y aparece la costra que todos conocemos. ¿Característico de la varicela? Pues muy característico es que aparece en distintos estadios, es decir, podemos encontrar en una persona, generalmente en un niño, encontramos lesiones en varias fases distintas. Podemos ver máculas, podemos ver pápulas, vesículas y costras, todo a la vez, que es una característica de la varicela que no vamos a encontrar en otro tipo de enfermedades parecidas a esta. No suele afectar ni a las palmas de las manos ni a las plantas de los pies, también es una característica de la varicela. ¿Cómo la diagnosticamos? Bueno, pues generalmente da una clínica tan clarita que no es necesario andar con más follones. De todas maneras, se puede hacer una serología, se puede hacer un análisis y ver que los anticuerpos están muy activos frente a este virus. Pero bueno, por lo general no suele dar muchos problemas en identificarla, así que la reconocemos nada más que por la clínica. ¿Qué tratamiento seguimos contra la varicela? Bueno,
El tratamiento para esto, habitualmente nada más que sintomático, nada más. Se suelen utilizar antihistamínicos para evitar que pique, puesto que estas lesiones suelen picar mucho. Damos un antihistamínico para que no pique. ¿Por qué? Bueno, pues evidentemente porque el picor es bastante molesto. Y segundo, porque recurrimos a lo mismo. Volvemos a las lesiones como consecuencia del tocado, del rascado. La lesión que pica, sobre todo los niños, pues evidentemente tienden a rascarse. Y el problema que ello conlleva es que con mucha frecuencia se infectan. Cuando esas lesiones se infectan, entonces sí suelen dejar cicatriz, aparte de que necesitan otro tipo de tratamiento. Conclusión, la varicela, antihistamínicos cuando hacen falta, en algunas ocasiones son muy pruriginosas, pican mucho y hacen falta antihistamínicos por vía oral, antihistamínicos generales, sobre todo los adultos, porque los adultos es bastante más puñetera, los adultos le afecta mucho más, suele producir una fiebre mayor y bueno, pues el malestar es bastante más grande que en los niños, que habitualmente los vemos con varicela, están saltando de un sofá a otro y no tienen ningún tipo de problema. En los adultos suele ser peor, con lo cual suele hacer falta algún antihistamínico, algún analgésico en algún caso y poquito más. Limpieza de las lesiones para que no se infecten, lo más importante. ¿Cómo se limpian estas lesiones? Agua y jabón, ni más ni menos. Acabamos con la varicela recordando eso, que esta es la primera infección que aparece cuando aparece. Y luego el virus puede quedar por ahí dormidito y aparecer más tarde el virus herpes, el zóster que ya hemos visto. Vamos a pasar a otro tipo de herpes, otro virus que pertenece a esta familia y que es un virus ya conocido por nosotros. El virus Epstein-Barr, que bueno, tiene un nombrecillo raro, pero así queda simplificado, y que produce lo que ya hemos llamado alguna ocasión la mononucleosis infecciosa, ya la hemos visto en algún programa. ¿Y por qué la hemos visto? Bueno, porque suele dar ciertos problemas, sobre todo problemas de diagnóstico y de tratamiento. Esto es lo que habitualmente se conoce también, además coinciden las siglas, con la enfermedad del beso. ¿Por qué? Por un lado porque aparece con mucha frecuencia en los adolescentes y porque la vía de contagio es una vía aérea y el contagio es muchísimo mayor a través de los besos, por el intercambio de saliva. Entonces, con mucha frecuencia aparece contagio de una persona a otra a través de los besos. ¿Qué es lo que ocurre? Que tiene un periodo de incubación muy largo. El periodo de incubación de esta enfermedad oscila entre la semana y los 2 meses. Entonces, claro, si una parte de la pareja ha sufrido esta enfermedad, aparte de que es difícil de diagnosticar, y la otra lo sufre a los 2 meses, pues la mayoría de las veces no llega a relacionarse. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando esto afecta a los escolares, a los niños pequeñitos, además no suele dar ningún tipo de problemas en la garganta. Si nosotros vemos la garganta de un niño infectado con este virus que produce faringitis y la garganta está perfectamente. Suelen aparecer ganglios. Ya dijimos que este virus provoca unas adenopatías bastante considerables, es decir, que se noten muchos ganglios en el cuello y esto es debido a que el virus directamente aumenta la producción de linfocitos. Los ganglios son un cúmulo de linfocitos, entonces cuando aparece esta infección los ganglios aumentan mucho y suele ser bastante característico. Por la misma razón aparece también un aumento del tamaño del bazo. Eso suele ser hasta cierto punto problemático, sobre todo si el bazo se inflama mucho, porque cuando aparece esta infección y la afectación del bazo es grande, hay cierto peligro de que el bazo se rompa cuando se hace un ejercicio más o menos intenso. Entonces, en determinados casos se recomienda que por lo menos durante un mes aproximadamente no se haga un ejercicio intenso. Alguno ya se quiere librar de las clases de gimnasia porque dice me pica la garganta, me duele aquí, no hago gimnasia. No, eso tiene que ser visto por un especialista, por alguien que sepa de qué va la cosa, evidentemente un médico, y que diagnostique que existe esta enfermedad y si hay un aumento del bazo, que no se haga deporte. ¿Qué más decir?